What we're gonna do right here is go back, way back into time.
Hola, hola a todos, señoras, señores, bienvenidos, muy buenas a su casa, bienvenidos a la Iron League. Un saludo de quien les habla, de Francisco Javier Navarrete. Aquí estamos una semana más, ya comenzando esta segunda mitad de esta Iron League en el circuito del Mont Panorama, en el circuito de Bathurst, circuito conocido por los aficionados del motorsport, sobre todo por los campeonatos australianos, por los V8 Supercars y demás. Un campeonato maravilloso y bueno, circuito en donde se hizo famoso pues el circuito, uno de los coches que tenemos en este campeonato, como es el de Shimano 1000, que lo vemos ahí. Bueno, no, es el Volvo, pero ahora ya me va bien. Perdón, el de No Luis, aquí le tenemos, que es el líder del campeonato y es uno de los circuitos donde decimos que el piloto, los coches de la marca nipona, pues fueron los que dominaron en este circuito. Y bueno, vamos a ver un momento, porque estoy aquí modificando cosas y ahí vemos, ya tenemos el sonido por aquí detrás. Un momentillo, que estoy aquí liado, un momentillo. Perdonad que estoy aquí también haciendo un pequeño ajuste. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Estoy haciendo pequeños ajustes porque ahora entrará nuestro amigo Antonio Álvarez. Hoy no voy a estar solo, hoy voy a estar con compañía. Vamos a ver si entra dentro de un momento. Estaba en el canal privado. Y bueno, saludamos ya a gente por aquí. Saludamos ya en el YouTube a Pau Alasá, que está ahí. Y también a Pachi Altonaga, que anima a Edu, a Omil, que se perdió la carrera anterior en el circuito de Suzuka. Y bueno, ha perdido bastante terreno al no haber participado en Suzuka en cuanto a la lucha por el campeonato se refiere. Y le ha dado mucho terreno libre a Ainhoa Luis, que de momento es líder en este campeonato. Bueno, hay que ir saludando también, vamos a ir dando las novedades, como por ejemplo, se nos ha unido esta semana como suplente. Ya tenemos pilotos suplentes en este campeonato. Hemos superado los 32 inscritos, aunque no estamos llenando la parrilla. Una pena. Aquí tenemos a Luis Jaén, que se nos ha unido con el BMW M3. Acepta el desafío de los titanes de hierro. Y también todavía no ha entrado, creo. Ah, bueno, no, sí. Aquí tenemos con el Nissan Skyline 12 de Calsonic a Alejandro Tomeno. Alejandro Tomeno, que va a participar con ese Nissan Skyline en el circuito donde se ganó, en uno de los circuitos donde se ganó ese apodo de Godzilla. Así lo llamaron los medios australianos, porque allá por donde fue en Australia los destrozó a todos. Bueno, estamos ya en el tiempo de calificación. Vamos a ver, estoy aquí un poquito, perdonadme que estoy ajustando un poquito los niveles, porque veo que todavía se oye un poco alto los coches y a lo mejor se me silencia un poco la voz. Bueno, Alejandro Tomeno, ahí le tenemos ya corriendo por ahí. Uy, tenía ahí un piloto por delante, creo que era Luis Jaén, haciendo sitio. Y bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, a Shimano 1000. Voy a ver en el track map, a ver si podemos ver a alguien. Bueno, luego veremos otra vuelta. Bueno, parece que sí, Shimano 1000 está en Outlap, así que luego le veremos. Y bueno, aquí tenemos a Takazawa, que ya está marcando tiempo en esa subida hacia arriba, buscando la zona de Raid Park, que se llama la zona alta del circuito, llegando a esa curva Sulman Park. Después llega McPhillamy y
Llegamos después a esa curva llamada Skyline, que la tienen aquí. Skyline, una curva que la frenada es totalmente ciega. Dipper, pasando las curvas Dipper y seguidamente las S para llegar a Forest Elbow. De momento, récord del segundo sector para Rei Takazawa. Vamos a ver Enoch Lewis. Enoch Lewis ya está en la recta, también está marcando el mejor tiempo. Vamos a ir viendo 1.24.0 en el segundo sector para Enoch Lewis. 1.23.9. De momento Takazawa es más rápido en el segundo sector. De momento. Vamos a verlo. Vamos a ver primero el tiempo que marca Enoch Lewis. Aquí vamos a ver, porque va a ser importante ver cómo van los Volvos, porque con el turbo y estas largas rectas que tiene el circuito australiano puede que le plante cara a la bestia nipona. Última curva para Enoch Lewis. Vamos a ver qué tiempo marca. Se va a quedar alrededor de los 2.22.334. Vamos a ver Takazawa. Ahí le vemos. Y marca 2.22.7. Se queda una décima. Bueno, según mis monitores, 2.22.8. Vamos a ver. Enoch Lewis marca el segundo mejor tiempo. Vamos a subirnos en algún coche. Vamos a ver el de Stefano Zanoni. Ahí le vemos subiendo a la montaña. Mountain Straight, la recta de la montaña. Y bueno, primeros tiempos que ya tenemos en el monitor. De momento 1000 conseguiría la pole Enoch Lewis. 2.21. 2.21 Simon O'Mill. Buen tiempo para Simon O'Mill, que se saca prácticamente un segundo a los demás. Va como un tiro. Enoch Lewis, Takazawa, Zanoni, Kemaski, Jesús Huerta, que ya estuvo en la anterior carrera en Suzuka. Vukovic, ahí el suizo marcando de momento el séptimo mejor tiempo. Torres, la octava. Andrea Evangelista, piloto de Racing Heart Italia, compañero de Zanoni, está de momento en el noveno. Carlos Guerra, Luis Jaén, Tasic, también el serbio. Uy, vemos a Zanoni que roza el muro. La verdad es que esta zona que vemos aquí, la zona alta del circuito, ya vemos ahí las curvas Skyline, como decimos, la frenada, el giro, no lo ves de venir, solo ves, como dice, el Skyline y bueno, los muros bien cerquita. Así que bueno, qué decir del circuito australiano de Mount Panorama, de Bathurst. Bueno, seguimos ahí. Vemos la vuelta de Stefano Zanoni, de momento 4 décimas más lento que el tiempo que ha marcado Simon O'Mill. Ahora mismo mejorando su propio crono, puede que intente acercarse a Rei Takazawa. De momento 2.23.5, su mejor vuelta ha sido la del piloto italiano. 2.22.8 para Takazawa. Quedan ya 7 minutos y medio, poco más de 7 minutos y medio para finalizar esta qualifying. Y ahí vemos que va a llegar a meta Stefano Zanoni. Este circuito larguísimo, con 26 curvas, si no me falla no, 23 curvas. 23 curvas si no fallaba. Y bueno, ahí veíamos que Stefano Zanoni mejoraba su tiempo. 2.23.1. Mejora su tiempo. Y bueno, vemos a Takazawa de nuevo intentándolo. Vamos a ver por detrás Fernando Pedraza. Ahí le vemos en la última curva, en la curva Murray, en la Murray's Corner. Y de momento ahí vemos también, teníamos que ver a Radovanovic, que parece que está yendo muy rápido en este circuito, el serbio. De momento es la única representación serbia junto con Srdjan Tasic. En esta carrera pues tenemos que lamentar la baja de Vladisavljevic, por ejemplo, que no va a poder correr en esta cita del Mount Panorama. Vamos a ir viendo, ahí vemos al representante de Fan Racers Team, Jesús Huerta. Ahí está de momento
en Outlap. Vamos a subirnos a su cockpit para dar una vuelta subjetiva a este Mont Panorama. Vamos a verlo desde aquí. Vemos el Murray's Corner, recta de meta, y llega a la primera curva, la Hell Corner. Una curva que, bueno, hace honor a su nombre. Uf, la ha cortado demasiado, no sé, vamos a ver si no le anulan el tiempo. Y bueno, la Hell Corner, como decimos, hace honor a su nombre porque la salida es un auténtico infierno, es una curva muy complicada. Subimos la Mountain Straight en quinta, en el caso de este coche, para llegar a la curva Griffins Bend. Ahí está. Wow, cómo le baila el coche. Ahí tiene un piano muy peligroso. Seguimos la subida para la Pepe Cutting, de Cutting, y seguimos la subida. Se encuentra un piloto por ahí, Jesús Huerta, y la doble curva Raid Park, zona de Raid Park. Aquí la tenemos, curva Fujitsu. Subimos en esa doble curva de Sulman McPhilliamy, es la siguiente, McPhilliamy. Aquí la tenemos, curva muy complicada. Aquí tenemos una leve escapatoria y llegamos a la combo de bajada Skyline. Aquí la tenemos, Dipper, con esa bajada en peraltada muy pronunciada, las S. Y llegamos a la Forest Elbow, que desemboca en la recta Conrod Straight, en la que se alcanza la máxima velocidad con ese cambio de rasante. Aquí los rebufos van a ser muy importantes en esta bajada. Y llegamos a la zona de las curvas 20, 21, 22, que se llama la Caltex Chase, en la que, bueno, Jesús Huerta pierde el control y llegaríamos después a la Murray's Corner otra vez. Ha sido el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, madre mía, Simón O'Mill está on fire. Uy, a punto, mejoró el primer y el segundo sector. Y bueno, ahí le tenemos. Aquí está Antonio Álvarez. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí estamos, te oigo alto y claro. Bueno, perfecto. Mont Panorama, Bathurst, ¿qué se te viene a la mente? Que circuito muy complicado, muy complicado. Esto es para los orfebres de las trazadas, tío. Es un circuito que admiro a la gente que es capaz de ser rápida y además que es capaz de ser consistente. Se me hace complicadísimo. Bueno, bueno, como vamos viendo en el campeonato, mucha gente coge el Nissan Skyline, el Volvo 240, coche con turbo, en las rectas es muy bueno, el Skyline es mejor en las curvas. ¿Tú qué crees que puede pasar hoy? Creo que el Skyline puede tener un poco de ventaja. Estuve probándolo de cara a la carrera en Zandvoort, si no me equivoco. Puede ser que fuera la primera del campeonato. Era el test, sí. Exacto, bueno, la jornada de test, cuando aún no tenía seguro si iba a poder participar o no. Y la verdad es que el Skyline de los que probé fue el que más me gustó. Sí es cierto que le falta quizá un poquito de punch en recta, pero creo que en un circuito como Mont Panorama es que creo que lo que puede dar la ventaja final es el paso por curva y la estabilidad, y creo que es lo que veremos hoy, aunque claro, depende todo de la mano del piloto últimamente. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. De momento queda ya 1 minuto, 2 minutos, las vueltas se tardan más o menos 2 minutos 20 en darla. Así que digamos que ya es la última oportunidad para todos los pilotos. De momento vemos a Rita Kazagua que mejora en el primer sector, pero no lo suficiente como para superar el tiempazo de Simón O'Mill, que ha hecho un 2.21.2. Exacto, iba a comentarte porque he tenido el placer de ver y de comentar algunas carreras de Rita Kazagua y me parece un auténtico pilotazo, y verlo a 1.2 del líder, la verdad es que me sorprende.
Sí, la verdad es que se ha encontrado a dos auténticos pilotazos como Simón O'Mill y Enol Luis, el líder de este campeonato, que bueno, no le están dando cuartel al piloto japonés, está ahí ahora segundo en el campeonato, ya que Simón O'Mill pues se perdió la anterior carrera, pero vamos, está ahí la lucha entre... vimos en la segunda carrera en Gelerasen que tuvieron una bonita lucha Takazawa y O'Mill, así que bueno, Takazawa no hay que descartarlo nunca porque siempre puede dar guerra. Además, Takazawa, como tú bien dices, es un piloto que además en carrera es un auténtico martillo pilón, ¿no? Cada vez que termina la carrera escucha a un ingeniero decirle por la radio "Get in there, Ray", como bono a Lewis Hamilton. "Get in there, Lewis. Awesome job". Awesome job. Bono Maitar Sargon. Bueno, pues vemos ya ahí el monitor de tiempos. Simón O'Mill saldrá en la pole, Enol Luis segundo. Vamos a ver Takazawa porque le va a dar tiempo en estos 15 segundos que quedan a marcar tiempo. Vamos a ver si mejora. Un 9, creo. Vamos a ver. Bueno, pues se queda... 1,1. Ha perdido un par de decimillas en la última. Yo le he visto un segundo sector muy bueno. Lo que comentaba, que incluso siento Simón O'Mill evidentemente más rápido a una vuelta, pero es cierto que Rei Takazawa se dejaba 3 décimas en el primero, 4 décimas en el segundo o algo más, y se dejaba muy poco en el segundo. Creo que me ha parecido ver un más 125 en el segundo sector, o sea que el sector revirado, el R34 funciona bastante bien, la verdad. Bueno, pues ahí ven los resultados. Simón O'Mill saldrá primero, Enol Luis segundo, Takazawa tercero, el serbio Nenad Radovanovic saldrá cuarto, el italiano Stefano Zanoni de Racing Hard Italia cerrará ese top 5, su compañero Fabiano Kemaski saldrá sexto, séptimo José María Torres, octavo Carlos Guerra, noveno Jesús Huerta, décimo Milan Vukovic, undécimo será Massimo Maccheroni, muy atrás el piloto italiano de Balas, decimosegundo Pau Alasá, decimotercero Andrea Evangelista, decimocuarto Luis Jaén, decimoquinto saldrá Serjan Tasic, decimosexto Fernando Pedraza, decimoséptimo el piloto de Virtual Racing Girona, Sebas Fabregat, y decimoctavo Alejandro Tomeno, que no ha marcado tiempo. Y bueno, vamos a ver porque... Me aparece en el monitor de tiempos que Fabregat ha hecho el tiempo con duras. Pues sí, parece que sí, ha hecho el tiempo con duras y vamos a ver qué pasa porque debería haber pasado ya de qualifying a warm-up y de momento parece que se ha quedado esto colgado. Vamos a ver si no hay problemas. Estaré atento a lo que me dicen desde el tiempo. Bueno, en el Discord estaré atento a ver si dicen que hay algún problema. De momento no tenemos constancia. Y... Sí que es cierto que parece que, por lo menos en mi caso, algunas banderas en la clasificación no cargan. No sé si es problema de mi cliente solo. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos intentando ver. Parece que se ha quedado colgado. No sé. Me he salido del servidor para si hubiera algún tipo de problema al haber entrado yo el último, pero desde el explorador de servidores me sigue saliendo con 0 segundos restantes de la quali. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, parece que estamos teniendo problemas con el server. Una pena. Vaya, pues vaya momento para fastidiarse el server cuando ya hemos terminado la qualifying. Vamos a ver qué es lo que pasa porque... a ver. Vamos a intentar... Bueno, si por Discord pudiera contactar con alguno de los admin que tengan acceso a los servidores. Uy, bueno, a ver, espérate que se me vuelve loco el Discord, el de esto. Vamos a ver, bueno, pues pedimos disculpas, pero vamos a ver si... ¿Cosas que pasan? ¿Eh? ¿Cosas que pasan? Sí, cosas del directo.
imaginemos que en lugar de quedarse colgado, pues no sé, el, el safety car no arranca y no puede dar la vuelta de reconocimiento. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, vamos a ver. En este momento no me dejes reconectarme al servidor, ¿vale? Me parece que está cambiando de sesión. No, sí, y parece que hay tiene pilotos algún- cayéndose, sí, nos lo están diciendo. Bueno, pues lo que vamos a hacer creo es pausar el directo, vamos a parar, vamos a irnos a publicidad, por así Intentamos decirlo, solucionarlo mientras. y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto no sé qué puede ser. Eh, 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 eh. Voy a intentar... Volvemos en unos minutos en cuanto esté esto solucionado. Sí, sí, es que estoy intentando buscar a ver qué tenía por aquí. Ah, 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 ah. Bueno, pues... Cosas del directo, señores. Con una recopilación de adelantamientos de Marco Winkelhock de fondo. Bueno, pues señoras y señores, vamos a intentar volver en unos minutos. Así que mientras resolvemos el problema, seguida volvemos. ¿Quieres saber si puedes hablar con alguno de los... Bueno, pues estamos de vuelta aquí. Parece que de momento ha pasado la sesión, no sé por qué. Yo he preguntado si están todos. Parece que sí. En el servidor tenemos 17. Voy a preguntar si están todos. funciona bien y se haya desconectado, pues siempre puede reloguear al servidor. Por el momento, a José ver. María Torres es el único piloto que no está en pista. Por los demás todos están Bueno, con por el lo menos vehículo se le ve en el box. A Reita Kazagua también. No, si no estuvieran, no saldría en la lista. Estoy seguro. Bueno, de Correcto. momento vamos a quedarnos ahí. Y bueno, voy a aprovechar a ver para ver si nos da tiempo. Tenemos 2 minutos y medio todavía para repasar la clasificación general de este campeonato. Ahí lo vemos. No, Luis, primera posición, 267 segundos, 267 puntos, seguido de Rei Takazawa, 229, Máximo Mascheroni es tercero con 210, cuarto Torres con 208, Sebas Fabregat quinto, es quinto el piloto de Virtual Racing Girona con 167, Radovanovic sexto con 159 y Simón O'Mill séptimo con 157, lo que penaliza perderse una carrera, ¿eh? La verdad es que sí, cuando el ratio de puntuación por carrera es tan alto, cuando te pierdes una, pues te descuelgan mucho. Yo creo que está bien, sinceramente, así
así lo que se fomenta, yo creo, es la constancia y el compromiso de los pilotos con las competiciones en las que se inscriben, ¿no? Bueno, y ahí vemos, ahora ven en pantalla también los resultados por equipos. De momento Goma Quemada, que está formado por Rei Takazawa y Chema Rodríguez. De momento líderes con 285 puntos. Banana Racing Team, que es el equipo que pilota Enol Luis, 267. Balas tercero, 210. Y cuarto, ahí está Virtual Racing Girona de Sebas Fabregat. Racing Hard Italia quinta con 229. Y bueno, de momento solamente Racing Hard Italia B, que es se ha tenido que poner solo Stefano Zanoni, no tiene puntos. Ni Blue Flag, ni A-Time Racing. Son los únicos que no tienen puntos en este campeonato. Bueno, pues 40 segundos para comenzar esta primera carrera. Ya saben, primera carrera larga de 45 minutos. La estrategia va a primar sobre todo, por encima de todo. Bueno, ¿qué te esperas, Antonio? ¿Se hacen apuestas? Pues la verdad es que primero creo que lo más importante es durante las primeras vueltas sobrevivir a la parte central del circuito, al sector lento. Creo que con estos coches en algunas ocasiones tan difíciles de domar, ¿no? En alguna ocasión lo hemos podido hablar, que son coches nerviosos, son coches complicados, con lo lógico por la antigüedad de los modelos con mucha potencia, neumáticos quizás con no tanto grip como los compuestos modernos. Entonces creo que sobrevivir a las primeras vueltas puede ser es el primer reto, la primera valla que se encuentran en el camino los pilotos. A partir de ahí yo creo que ser consistentes y hacer valer la estrategia de cada uno, ¿no? También la selección de coche de cada uno. Está claro que no son vehículos iguales, algunos de hecho casi ni similares. Estaba observando las velocidades puntas que hacían cada uno, el Nissan, el R34 quedándose en torno a los 245, 250 con algo de aspiración, mientras que el Volvo prácticamente pasaba de los 255. Entonces, vehículos distintos que sean buenos en partes distintas de la carrera, y creo que el piloto que sea capaz de balancear su coche lo mejor posible será el que consiga el mejor resultado. Bueno, pues señoras, señores, agárrense porque empieza lo bueno. 13 segundos, 12 segundos ya para que todos los pilotos se pongan en la parrilla. Vemos un coche que todavía está en boxes, creo que es el de Luis Jaén. Vamos a ver si se pone, ahí está. Bueno, pues va a comenzar la carrera. Omil defiende la pole, vamos a ver porque los Nissan salen muy bien. No, Luis Takazawa, Radovanovic van a estar ahí acechándole. Comienza la carrera, qué bien ha salido Omil. Se queda ahí atrás el Volvo, Takazawa, Radovanovic le van a meter el coche. Vamos a ver Zanoni también, cuidado. En esa primera curva, la Hell Corner, que es un infierno. Veíamos ahí un coche yéndose largo. Creo que era el de Andrea Evangelista, sí. Exacto. Ahí le vemos que se ha quedado por fuera. Vemos a todos los coches yéndose hacia arriba, hacia la segunda curva, la curva Griffins. Ahí le vemos en All Luis y bueno, en paralelo Simón Omil y Takazawa vuelven a reeditar su duelo de Gelerasen. Y detrás sigue el serbio Radovanovic. Zanoni, buena salida, sigue ahí quinto. Vukovic, que bien ha salido, está ahí sexto. Ha conseguido adelantar varias posiciones. También muy buena salida de Mascheroni, que está séptimo, Buena salida también del italiano. La verdad es que sí, entramos en la parte que te comentaba, creo que parte clave. Muchos coches muy juntos en una zona muy estrecha del circuito, muy revirada. Le prestaría especial atención a Rei Takazawa, que de los pilotos de cabeza es el único que ha salido con blanda, y que seguramente sea el piloto a tener más en cuenta durante estas primeras vueltas, mientras el neumático le siga dando ese pequeño extra de agarre. Bueno, pues ahí vemos llegando ya a la primera bajada en All Luis, que de momento comanda, quiere sacar ventaja rápido, ya está ahí en la deep. Cuidado con esa pérdida de control, se le iba un poco largo el coche a Simón Omil. Y bueno, interesante ver también porque Takazawa no puede dejar de vigilar los espejos de momento porque tiene a Radovanovic, a Zanoni. Bueno, Zanoni que acaba de meterle el coche, creo que al piloto serbio, piloto de Racing Kart Italia. Lo que te comentaba antes, Frank, el Nissan a rebufo del Volvo y pierde distancia en la recta, Es increíble la diferencia que hay entre coches.
Exacto, es un coche, como decimos, el Turbo Brick 240 Turbo. Es Un un auténtico coche, avión, ¿eh? es un coche y sobre todo lo que comentan tanto Simón O'Neill como todos los pilotos de Volvo es que al ser el único coche con control de tracción es un poco raro, sobre todo en salida, porque hasta que no consiga alcanzar los 30 por hora no actúa el control de tracción a la hora de salir. Por eso que tienen que andar con mucho cuidado a la hora de salir y de traccionar. Y bueno, lo está pagando caro en cada salida Simón O'Neill, que le está costando. Ahí veíamos como Alejandro Tomeno creo que perdía un par de posiciones en la recta del último sector contra los BMW y el Volvo de Jesús Huerta y Carlos Guerra respectivamente, y un poco de manifiesto lo que comentábamos, ¿no? El Nissan quizás se queda un pelín corto en el tramo rápido. Por eso vamos a ver, porque va a tener que sacarse de las chisteras adelantamientos muy difíciles en la zona de arriba, en la zona de Reid Park, Sulman, McPhillermy. Va a ser muy complicado adelantar ahí arriba. Sí, la verdad es que sí. El piloto con más papeletas de hacer un buen papel con el Nissan puede ser el propio Rei Takazawa, bueno, aparte del propio Enoch Luis, que parece que está en un planeta totalmente diferente. Sobre todo porque son pilotos que tienen que hacer poco, tienen que trabajar poco para recuperar posiciones. Y bueno, accidente por detrás, Serjan Tasic ha chocado con el muro, se ha llevado también puesto a Luis Jaén. Problemas ahí para el piloto serbio. Y bueno, Radovanovic, que al final ha abandonado, y Evangelista también, están en el box. Habrán tenido algún toque por ahí que no hayamos visto. Evangelista abandonó fue el piloto que se salió en la primera curva, quiero recordar, y con 100% de daño en el primer giro, y abandonó en el momento. Y bueno, otra caída también. Tenemos a Milan Vukovic, también ha caído. Los muros no perdonan. Los muros del Mount Panorama no perdonan. Bueno, vamos a quedarnos aquí de momento a Jesús Huerta, que está tratando de seguir al rebufo de José María Torres y Fabiano Kemaski. También se le viene por detrás el Volvo de Carlos Guerra. Vamos a subirnos a su cabina. Muy rápido el BMW también en recta, la verdad. Sí, la verdad es que ese M3 pues está aguantando muy bien. Jesús Huerta parece ser de los que conocen muy bien ese BMW M3. Yo pensaba que iba a haber alguno más, pero parece que desde las actualizaciones gordas de física pues se ha vuelto un coche un poco más nervioso. Se cruza mucho, hay que tener mucho cuidado con él. Sí, yo particularmente fue el modelo que estuve rodando más en los test previos a la temporada de Touring Car Clásicos en Zandvoort. Y vamos, doy fe absoluta, pongo la mano encima de la Biblia de que el coche es bastante nervioso y bastante complicado de llevar. Bueno, y por detrás ahí vemos Fernando Pedraza y Sebas Fábrega. De momento Pedraza que no consigue adelantar al otro BMW que hay en este campeonato, el BMW 635. Le ha conseguido aguantar el piloto de Virtual Racing Girona. Vamos a volver ahí un poco hacia esta zona media. Parece que te escucho con un poco de lag. No sé si puede ser el problema mío. De momento yo estoy bien. Vale. Y por delante... Sí, puede ser problema mío. Perdón. A lo mejor es al hacer las transiciones a la repetición que bueno, se cuelga, a lo mejor cuelga un poquito. Bueno, Carlos Guerra, que ya está otra vez más encima del piloto peruano de Jesús Huerta. Se nota en las rectas cómo tira el Volvo y cómo tiene que aguantar ahí el peruano con el BMW. Y ahí le vemos ya subiendo en esa zona, en esa curva de McPhillermy Park. Y ahora la bajada hacia Skyline, Dipper y las S. Vamos a ver, y bueno, ahí vemos lo que decías. En las curvas pues consigue pegarse un poquito más el piloto peruano a los Skyline, que también andan parecidos en curva, más o menos. Sí, quizá obviando el tema de la dificultad, Ahí va, no se te oye, Antonio.
Creo que te hemos perdido, Antonio. no es efectivo, puede acercarse a los Skyline. Y luego en curva creo que se defiende un poco mejor que el Volvo. Entonces yo creo que ese compromiso entre velocidad y manejo lo suple el BMW con un poco de dificultad. Y cuando vemos que Jesús Huerta ha perdido un poco la referencia de frenada, de nuevo la maldición del comentarista. Ahí está. Y bueno, vamos a irnos adelante porque Simón O'Mill le ha recortado al líder, a Enoch Lewis. Ese Volvo ya está ahí detrás del líder, ¿eh? Y Takazawa que también está ahí detrás, ¿eh? Vamos a ver porque estos tres pilotos nos pueden dar un gran espectáculo hoy. Takazawa haciendo un poco también a remolque, ¿no? En tanto que se mantenga una distancia más o menos reducida. Uy, ojo, que se enseña ya O'Mill, O'Mill. Ahí está O'Mill, enseñándole ya el coche a Enoch Lewis. Vamos a ver, porque ahora tiene que trabajar para que no pierda tanta distancia en la zona revirada. Ahí está. De momento aguanta Enoch Lewis, que parece que no va a tener hoy una carrera tranquila, seguramente. Ahí le vemos. Bueno, por detrás, vamos a ver. Ahí tenemos a Tomeno. Bueno, parece que es verdad, sí. Habías dicho antes, Antonio, que había tenido un problema el Volvo de Carlos Guerra, creo, o no. Ah, no, que lo había adelantado, vale, sí. Sí, exacto. Ahí está, y bueno, ahora Alejandro Tomeno, que está detrás de Jesús Huerta. Luis Jaén, que se está por fuera le está haciendo a Sebas Fábregas ahí en esas curvas. Toca el muro, cuidado que lo pierde. A punto ha estado de adelantar por fuera, era muy complicado ahí en esa curva. En la curva cutting, mejor dicho en inglés. Y bueno, vamos a ver porque llegamos a la recta de atrás. Y viene Simón O'Mill. Tambores de guerra. Un avión en esa sección, ¿eh? Un avión en esa sección del circuito. El Volvo, fíjate la diferencia de velocidad punta. Estamos hablando de 256, llegará a 260 quizás. 258 se ha quedado el Volvo y que es un auténtico avión. Y bueno, vamos a ver, ahí está en paralelo. En la curva Chase se han tocado, a punto de perderlo Simón O'Mill. Le ha cerrado ahí muy bien el piloto del Nissan Skyline. Vamos a ver por detrás, llegan también a la curva Chase este trío formado por Mascheroni, Torres y Kemaski. Se sale Torres y finalmente pierde la posición, gana otra Kemaski, que es sexto. Y cuidado que viene por detrás Carlos Guerra. Vamos a ver por detrás, ahí vemos a Luis Jaén que con Sebas Fábregas, dos BMWs ahí luchando, llegando a la curva Chase. Adelanta. Y Simón O'Mill que se vuelve a Enoch, ¿eh? En paralelo ahora mismo en la curva 2. Ahí está, bueno, sí, ahí le vemos. Vamos a ver, el Volvo va a llegar por delante, pero vamos a ver que tiene el interior Enoch Lewis. Vamos a ver, en esta curva es muy complicado mantener el paralelo. Lo ha perdido atrás, Simón, pero ha competido muy bien con volante, muy buenas manos del piloto. Qué bonito duelo estamos teniendo aquí, señoras, señores. No podemos despegar los ojos ahora mismo de la pantalla. Y vamos a ver porque ya el grupo de atrás, el que decíamos de la sexta posición, ahora es de 4. Están en fila de A1 Kemaski, Torres, Guerra y Jesús Huerta. Y se está acercando Alejandro Tomeno. Vamos a ver. Otra vez ahí subiéndonos otra vez a la cabina del Volvo. Mientras vemos repetido ese duelo. Bonito paralelo y cómo lo ha aguantado ahí Simón O'Mill. Ya estaba a punto de perderlo. Y volvemos. Impresionante el sector central que acaba de hacer Simón O'Mill, Frank. Increíble. Impresionante, acaba de recortarle medio segundo a un Skyline con un Volvo. Es cierto que no le ha tenido algunos problemas para mantener el coche enderezado, pero diría que esta distancia a la que están ahora es territorio de RS ya, quiero decir, creo que va a ser adelantamiento en recta y sin mucha disputa posible por parte del Skyline, o mucho me equivoco. Vamos a ver, exacto, ahí está, bueno, se le está pegando, lo vemos en este plano así como de un helicóptero o de un dron. Ahí está, se pone en paralelo, van a llegar a la curva Chase, tapa el interior Enoch Lewis ahora en esa curva. Finalmente. Que bien ha metido el coche, no. Uy, se han tocado ahí
Simón O'Mill y Enoch Lewis. Y bueno, Takazawa, que como decimos está ahí con la caña de pescar. Takazawa está ahí con la caña de pescar. Y vamos a ver, porque llegamos otra vez a la línea de meta. Van a completar ya la quinta vuelta. Empieza la sexta. Llegamos a la primera curva, la curva Hell. Y bueno, ahora Takazawa está también pegadito, cuidadito con Takazawa, que puede intentar echarle el guante. Vamos a ver, ahí vemos. Parece que se distanciaba un poco, pero ahora vamos a ver, parece que se va a poner por delante Simón. O'Mill y Enoch Lewis, vamos a ver. Ahí está, bueno, por delante le ha arrancado las pegatinas. Lo hemos visto desde el plano subjetivo. ¡Uy! Takazawa se sale, cuidado Takazawa, que se va contra el muro, a punto de perderlo. Takazawa, que ha estado a punto de perderlo. Me parece, bueno, en la frenada ahí Enoch Lewis cruzando el coche totalmente en la frenada en apoyo de izquierda. Increíble van muy al límite estos pilotos, La verdad es que es de admirar el ritmo que llevan y lo al filo de la navaja que se mueven en un circuito como este, que no hay escapatoria, que no hay segunda oportunidad. Frenan por encima del piano, cruzan el coche con total confianza, vamos. Increíble, eso estábamos viendo. Se nota ahí el nivel de los tres pilotos y yo creo que lo estábamos diciendo desde el principio, que como estos tres estuvieran juntos, que todavía no se había dado el caso, pues nos íbamos a encontrar unas carreras muy entretenidas, Sí, la verdad es que sí, está siendo, vamos, una carrera apasionante, entretenida, al menos en estos puestos de cabeza. Sí es verdad que el resto del grupo pues se ha separado un poco de estos pilotos delante. Veíamos que quizás Simón tiene un poco más cogida la mano el sector central de lo que estaba mostrando Enoch Lewis con ese Skyline, pese que presumimos que el Skyline tiene un manejo levemente superior en curva lenta, pero veíamos como Simón iba consiguiendo encajar el coche curva tras curva, ¿no? Como decía Senna, que no controlaba el coche, sino que lo convencía de que se fuese en la dirección correcta, ¿no? Pues parecía que ese era el caso de Simón O'Mill, que no iba guiando él el coche, pero podía ir convenciéndolo poco a poco de que se derrapara en la dirección que él quería, ¿no? Exacto, como decía, hacerlo bailar samba, ¿no? Exactamente. Y este Rey Takazawa, que parece que se acerca un poco, ¿no? Ahora en Lewis. Sí, antes en la curva Chase pues estaba un poquito más cerca, pero ahora está ahí a esas 6 décimas de distancia con el Enoch Lewis, 7 décimas ahora en esa Mountain Strike, la recta hacia la montaña. Y bueno, Simón O'Mill pues que sigue hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si ha vuelto a encontrar los hielos, porque es un piloto también que conserva muy bien las gomas, muchos dicen que parece que lleva hielo en las gomas, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bastante interesante. Vamos a irnos atrás, vamos a ver el duelo, por ejemplo, de Alejandro Tomeno y Jesús Huerta. Ahí está Jesús Huerta del Fan Racer Team, con ese BMW con los grafismos de John Player Special, míticas pegatinas de... Uy, ha estado a punto de perderlo Jesús Huerta, cuidado que le puede meter el coche Tomeno. Está muy pegado, pero lo va a tener muy complicado ahí. A lo mejor como tenga un huequecillo ahí en esa curva Skyline, ahí hay un mínimo hueco que a lo mejor le puede meter el coche. Sí, totalmente. Ahí vemos como tú comentabas, ¿no? La livery del Lotus mítico de los años 80, el ataúd, ¿no? Como lo llamaban algunos también, con ese color negro impoluto y adornos dorados en los laterales, que le hacía parecer un poco lo que era también, ¿no? Exacto. Que ese vehículo en aquella época un container para retener las partes del piloto, porque realmente eran tiempos en los que la seguridad no era precisamente una prioridad a la hora de desarrollar esos monoplazas. Ha salido bastante bien de esa última curva Alejandro Tomeno, que parece que va a llevar un poco más de velocidad punta a lo largo de toda la recta. Vemos como, bueno, ahora ya el también motor Takazawa ha tenido problemas a la hora de frenar también otra vez en la Chase. Está cometiendo errores Takazawa, es raro en él. Y bueno,
que pierde distancia, aunque de momento la tercera posición pues no corre peligro. Y parece que tenemos otro caído. No, es que bueno, creo que he visto a Serjan Tasic. Sí, Tasic a boxes, ha perdido la posición. Y bueno, vamos a ver, cuidado que le puede meter en la última curva el coche de Tomeno a Huerta. De momento sale muy bien, sale muy bien Tomeno, ha traccionado muy bien ahí. Muy bien, vamos a ver si lo va a tener ahí en la curva Hell. En la Hell Corner. Pues la frenada, muy limpio, muy limpio. Parece que tracciona un poco mejor el Nissan, pero sí es cierto que a partir de mitad del recta, ¿no? Esa potencia extra que decíamos del BMW empieza a recuperar muy pronto. Ahí vemos cómo se larga un poco a la salida de la curva, pero ya enseguida el BMW se reengancha a mitad de recta y ese segundo segmento de la recta se convierte en un infierno para el Skyline, porque no. Bueno, pues no ahí le vemos, adelantando de nuevo Jesús Huerta, le pone interior, no, finalmente parece que frenó más tarde el Nissan Skyline y aguanta la posición de momento Alejandro Tomeno. Bueno, pues siguiente objetivo, Carlos Guerra, ¿no? Exacto, Carlos Guerra, el Volvo de Carlos Guerra, que marcha en la octava posición. Comentábamos antes, Fran, el pequeño error de Rey Takazawa ahí en frenada en el último sector. Quizá el planteamiento de la carrera de Rey ya deba de revisar, ¿no? Un poco cuál es su objetivo en este punto de la carrera. Recordemos que es uno de los 4 pilotos que ha salido con blandas. Y puede ser que estemos entrando ya en ese momento en el que el neumático blando llega al cliff, a esa caída de rendimiento. Y quizá ya no le interese tanto castigar más la goma metiéndose en pelea, sino intentar mantener un ritmo competitivo con los 2 pilotos de delante, pero intentando al mismo tiempo alargar la vida del neumático, ¿no? Para igualar en la medida de lo posible el tiempo de parada y que esa estrategia de salir con blandas pague dividendos cuando vemos que en la... Ahí va, cuidado, que no Luis ha cometido un error, la verdad es que no sé si ha sido un error, Fran, o es que realmente Takazawa se ha tirado como Lewis Hamilton en sus mejores tiempos en la GP2, Bueno, pues ahí está, pues Takazawa segundo, no Luis, pues parece que había tenido una salida meteórica, pero está perdiendo posiciones. Tal vez también sea estrategia y no Luis esté siguiendo un ritmo más lento para intentar aguantar, porque ya hemos visto en alguna carrera que parecía que la gente siempre estaba diciendo, uy, pues no me van a llegar los neumáticos, voy a tener que hacer una parada. Y luego siempre está el típico listo que no te hace la parada y te adelanta y te gana la posición. Totalmente. ¿Cuál crees tú que puede ser la estrategia, Frank, con respecto a esta carrera? ¿Es una parada, ninguna incluso? Es que es eso, en todas las carreras se está viendo, sobre todo para los pilotos medios siempre hay que hacer una parada. Y para los pilotos, por así decirlo, más buenos como Simón O'Mill, Enol Luis, pues pueden intentar arriesgarse a no parar. Ya hemos visto que en alguna carrera que Takazawa no ha parado, O'Mill tampoco, Enol Luis en la anterior tampoco paró. Y vamos a ver, porque es eso. Por ejemplo, Massimo Mascheroni en Gelerasen no paró y consiguió una segunda posición. No era de los pilotos más rápidos y consiguió una segunda posición y yo creo que si la carrera hubiera durado 5 minutos menos, hubiera ganado. Increíble, la verdad. Incluso considera que puede ser que Takazawa intentase no hacer la parada, incluso con blandas, o con blandas es imposible, es innegociable. Yo creo que con blandas no creo que con blandas llegue, a no ser que haya conseguido un setup para ultra conservar los neumáticos con un ritmo competitivo. De momento las vueltas no están siendo... De momento no le ha caído mucho el ritmo. Su vuelta rápida personal es 23.6 y su última vuelta ha sido 2.24.5. Tampoco es que haya sido una caída muy fuerte, pero vamos a ver. Tanto Fran, mira Kremaski como sale a la recta de atrás. Pegado a la trasera de Mascheroni y creo que puede haber acción. Vamos a ver, ahí está pegado de momento en esa lucha por la quinta posición el piloto italiano que salía décimo. Se ha hecho una buena remontada de 5 posiciones. Vamos a ver en esa frenada si consigue sujetar Kremaski el coche. Piloto italiano de Racing Heart Italia.
De momento está ahí aguantando. Vamos a ver, lo puede intentar ahora en la última. Le cierra la Se interior. mete Bueno, se mete Mascheroni Mascheroni. a boxes. Era uno de los pilotos que llevaba el neumático blando, así que bueno, pues a boxes. Primera parada que vemos en esta carrera. Bueno, aparte de Mascheroni, Carlos Guerra también lleva las blandas y Tomeno también lleva las blandas, que también ha entrado en boxes y creo que hubo por ahí, sí, Huerta que ha trompeado. Huerta lleva las blandas. Y bueno, Tomeno le hemos visto a boxes también. Entonces estaremos atentos porque Takazawa, bueno, a lo mejor tiene un par de vueltas más en el bolsillo, pero visto lo visto, puede que los que estén con neumático duro, puede que lleguen al final, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque vemos que el neumático blando ha llegado con suficiencia al ecuador de la carrera, que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, pues, veamos, porque si ese neumático duro, un piloto como, por ejemplo, Simón O'Mill, que sí es cierto que ha estado enzarzado en batalla durante muchas vueltas, pero también ha tenido aire limpio y circuito libre durante muchas vueltas también para llevar el ritmo que más se acomode a él y le ha podido permitir cuidar más ese neumático, ¿no? La verdad es que vemos que es un piloto que sí es cierto que en el sector central es bastante agresivo, cruza el coche y lo encaja de forma un poco agresiva en cada curva, pero ese aire limpio y el no tener la necesidad de reaccionar a lo que hace otro piloto que va muy cerca tuya, ya sea delante o detrás, te hace de cuidar mucho más el neumático, ¿no, Fran? Eso lo sabemos bien, que cuando más te gasta uno el neumático es cuando va detrás o delante de otro piloto y tiene que alterar su trazada, su velocidad de forma un poco más agresiva para reaccionar a lo que propone el contrincante, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar un poquito la calma para saludar en el chat de YouTube a Gastón Licursi, que... Takazawa por fuera, perdona que te corte, Fran, se ha comido la penúltima frenada y se le pega a Enol, le acaba de recortar un segundo y Takazawa se mete en box. A boxes, pues bueno, lo estábamos viendo que a lo mejor ya iba a llegar a boxes. Vamos a ver, porque quedan 20 minutos y viendo que todavía los de neumático duro pues no paran, porque no paran. Tampoco hemos visto ni a Zanoni, ni a Kemaski, ni a Torres parar, por ejemplo. Pues hace pensar que puede que lleguen, ¿eh? Que puede que lleguen los neumáticos duros. Sí, totalmente. Y creo que es interesante que saques eso, Fran, porque creo que es el momento exacto en el que el piloto tiene que tomar una decisión. O empieza a cuidar neumático y se la juega a llegar hasta el final con este duro, con lo cual se puede ahorrar la parada, pero se está arriesgando también a que su neumático muera a 5 minutos del final y se encuentre en unas condiciones de hacer 3 vueltas prácticamente en las lonas, ¿no? Con tiempos muchísimo más lentos que los demás, o asume que su neumático duro no va a llegar al final, aprieta durante 2-3 vueltas y pone neumático blando para los últimos 15 minutos de carrera. Yo creo que es un momento crítico en el que el piloto ahora mismo debe saber evaluar cómo de bien ha cuidado su propio neumático y qué posibilidades tiene de llegar a la última vuelta con suficiente vida en el neumático para no arrastrarte por el circuito, ¿no? Bueno, pues de momento Takazawa, que ha colocado un juego nuevo de blandos, ha dicho blando, no ha querido saber nada de los neumáticos duros y sale en octava posición. Carlos Guerra, que también ha parado en boxes, de momento nada. Mascheroni también ha puesto blandas. Tomeno, que me parece que al final se ha quedado en boxes, no sé si es que lo habrán penalizado, pero bueno, vamos a ver. Bueno, como decíamos, vamos a saludar por aquí en YouTube a Gastón Licursi, que era piloto, es uno de los pilotos que participó en la carrera anterior de Suzuka y que no le ha dado tiempo a llegar por culpa del trabajo. Una pena, Gastón, una pena. También saludamos a Virtual Racing Girona, que está viendo este directo. Y ya sabéis, podéis comentar lo que queráis, intentamos leeros en cualquier pausa. Y bueno, vamos a aprovechar que todavía quedan 18 minutos. Bueno, Antonio, ¿qué balance haces de esto, del tiempo que ha pasado? Estamos ya a punto de llegar a la media hora de carrera. Pues tal y como lo veo ahora, a falta de 18 minutos, ¿no? Es difícil aventurar lo que puede pasar de aquí al final, pero creo que la estrategia buena hasta este momento ha sido la de salir con duras. No, creo que no hemos visto a los pilotos con neumáticos blandos
una diferencia de ritmo suficiente para justificar la obligatoriedad de hacer una parada, ¿no? Algunos tan pronto como a 23 minutos del final, como veíamos en la primera ronda de pit stop. Entonces, creo que por el momento, salvo hecatombe, ¿no? Como decía antes, y que a falta de 5 vueltas el neumático duro muera totalmente y vemos pilotos rodando, pues no sé, rodando en 30 o 35 en la cabeza. Creo que ahora mismo la estrategia buena y los que han acertado son los pilotos que han salido con neumático duro. Falta por ver si realmente van a alargar hasta el final este neumático duro o de aquí a unos minutos se pueden plantear alguno que tenga dudas de si llega o no llega, pues poner ese neumático blando, ¿no? Y hacer 10 minutos de vueltas de clasificación y bueno, pues intentar remontar, hacer un poco como vimos la semana pasada a Robert Schwarzman en la F2, piloto que en el Gran Premio de Hungría, pues la segunda carrera del fin de semana de la F2, salió con un neumático más duro que los demás, lo alargó a lo indecible y las últimas 10 vueltas pues puso neumático blando e iba nada menos que 4 segundos por vuelta más rápido que nadie más y por supuesto ganó la carrera, vamos, con suficiencia. Entonces bueno, pues está claro que es una estrategia que funciona y que se la puede plantear más bien. Exacto, bueno, pues vamos a repasar la clasificación, ya que ahora mismo no hay, digamos, batallas en pista. Bueno, parece que ahora Carlos Guerra se está acercando, sí, adelantado sin problemas a Fernando Pedraza. Ahí tenemos un cambio de posición. Bueno, pues vemos a Simón O'Mill primero, de momento 9 segundos de ventaja sobre Enol Luis, que es segundo. Tercero, pues buena remontada se está marcando Stefano Zanoni, tercero ahora mismo. Vamos a ver si para o no. Le sigue su compañero Fabiano Kremaski a 10 segundos. Quinto es José María Torres. Sexto es Pau Alasá con el Volvo. Es el siguiente Volvo después del de Simón O'Mill. Séptimo es el BMW de Jesús Huerta, que ya está teniendo ahí en los retrovisores a Rei Takazawa, que es octavo. Luis Jaén, que es noveno. Tiene también en los espejos al piloto de balas Massimo Maccheroni, que cierra el top 10. Luego también tenemos un décimo a Sebas Fábregas, del piloto de Virtual Racing Girona. Decimosegundo Carlos Guerra. Y bueno, parece que Pedraza pues está en boxes ahora mismo. Piloto de neumáticos duros, ojito a este dato, Está hecho el call a tiempo de sacrificar la estrategia de una parada, o sea, sin parada, perdón, y asumir que no llega. Un piloto además que está en la parte de atrás de la parrilla, por lo tanto se puede permitir un poco el cambio de estrategia porque tiene más a ganar que a perder. Y bueno, vemos a Maccheroni adelantando a Luis Jaén, también Jesús Huerta, que ha perdido la posición con Takazawa. Estábamos mirando el paralelo del BMW con el Skyline y finalmente Maccheroni, que adelanta sin problemas. Bueno, parece que puede que estén cayendo ya los pilotos con neumáticos duros. De momento vamos a analizar, por ejemplo, Jesús Huerta, que su mejor vuelta ha sido 2.25.6. Ahora en la última vuelta ha hecho 2.28.3. Sí, de todos modos sería prudente. Yo voy a ser conservador en este sentido y voy a fijarme más en Zanoni, Enol y O'Mill para ver si el neumático duro cae, ¿no? Porque está claro que ahora mismo Rei Takazawa y Maccheroni pues están rodeados de pilotos que no iban al mismo ritmo de carrera ni siquiera al comienzo de la misma. Entonces quiero ver a Takazawa, que por el momento ya va sexto y que está ahora mismo a 27 segundos, si no me equivoco, del siguiente piloto. Corrígeme, Fran, si no es así, pero y bueno, vamos a ver, cuidado que está ahí Pau Alasá, que ha trompeado y se ha quedado en una zona un poco comprometida. Vamos a ver si no se lo lleva por delante Maccheroni. Dice que reanuda la marcha el piloto español. Y bueno, vamos a ver, de momento Takazawa, vamos a ver, última vuelta 2.23.4 para Takazawa. Y delante tiene a 25 segundos a José María Torres, que ha hecho 2.27.9. Eso sí. Mi referencia principalmente es el tiempo de última vuelta de Enol y Simón, ¿no? Que son los pilotos con los que Takazawa tiene que medir su tiempo. Realmente Takazawa ya era más rápido que Kremaski, que José María Torres y que Zanoni al principio de la prueba. Por lo tanto, yo creo que Takazawa
a quien tiene que empezar a recortar tiempo de forma clara y manifiesta es a los dos pilotos de cabeza, ¿no? Y ahí es donde vemos que no hay tanta diferencia, quizá un segundo y medio, un par de segundos, que creo que no van a ser suficientes para hacer valer su estrategia de doble blando, insisto, salvo que el neumático duro llegue al cliff y haya que recogerlo del suelo, claro. Bueno, pues tenemos otro abandono, el de Jesús Huerta, había trompeado en la curva de Forest Elbow, parece que tenía ya suficientes daños y ha decidido abandonar la carrera. Bueno, pues nos quedan 12 de 18 que habían empezado. Una pena porque estaba haciendo una buena carrera el piloto peruano. Y además alegrando la vista porque su BMW es francamente bonito. Exacto, además de sonar, vamos, maravillosamente. El motor de un BMW M3 es la leche. Si te parece, nos vamos a subir al M3 de Luis Jaén, aunque está un poco abolladito, pero seguro que sigue sonando de dulce. Sonido ronco. Bueno, pues ahí veíamos a Luis Jaén que, bueno, se las está pasando un poco canutas con el BMW. Es muy guerrero ese BMW, ¿eh? Sí, cómo lucha, Fran, cómo lucha, ¿no? Bueno, recordemos, estos vehículos son especificaciones antiguas del campeonato de turismo. O sea, estamos hablando de vehículos que no tienen prácticamente ningún tipo de asistencia electrónica, salvo el control de tracción primitivo, ¿no? Que hablábamos antes del Volvo. Pero no es el caso del BMW. Vemos a Luis Jaén batallando literalmente con su coche. Ahí vemos como incluso se mete un poco en la hierba. Y es muy bonito verlo como frenando. Ahí Luis Jaén también se le fue. Y bueno, estamos viendo en la repetición Massimo Mascheroni, que ha hecho un adelantamiento a Pau Alasá en la zona de McPhillamy. Ya es séptimo el piloto italiano, uno de los que ha parado. De momento está teniendo también muy buen ritmo el piloto italiano y está también haciendo una buena comeback detrás de Takazawa, aunque está a 26 segundos del Nippon. Así que bueno, mundos, podríamos decir, paralelos para los dos, por así decirlo. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es la obligación del piloto que sale con blando a una prueba como esta, que sabe que va a tener que luchar por posición, ¿no? Mientras que el piloto que sale con duro puede ir a gestionar la carrera y sabe que tiene en el bolsillo 30 segundos de ventaja a lo largo de la carrera, de la parada que se va a ahorrar. Tiene que ir administrando esos 30 segundos para que en el vuelta a vuelta no pierda más de ese tiempo que va a ganar no parando, ¿no? Entonces ahora mismo los pilotos con blandas salen a cuchillo de boxer, ¿no? Seguramente con confianza de que el neumático ahora sí que llega sobrado hasta el final y como veíamos en la Fórmula 1 de los 90 en algún momento, pues vuelta de clasificación tras vuelta de clasificación. Ahora a recuperar el tiempo de la parada y a intentar acabar muy arriba. Sigo pensando, Fran, que la estrategia buena y según van pasando las vueltas se va haciendo cada vez mejor es la de duras y no parar, porque el ritmo de Takazawa no está siendo suficientemente bueno para volver a meterse en la lucha por los puestos de podio. Exacto, está ahí, bueno, de momento ya está recortando, está a 3 segundos de Fabiano Kemaski, pero es que luego le quedan otros 16 hasta el podio que ocupa ahora mismo Stefano Zanoni. De momento buena estrategia para los pilotos de Racing Heart Italia, que de momento está ahí. Una pena que se les haya caído Andrea Evangelista, porque también estaba ahí en una posición más o menos buena para esta carrera. Vamos a ver si luego se queda para la segunda, porque hay algunos pilotos que, viendo que se van pronto en la primera, pues salen y ni siquiera se presentan para la segunda. Vaya, bueno.
Tendremos que decir, de momento la pole sería para Sebas Fabregat, hay que decirlo, los 10 primeros invierten parrilla en esta segunda carrera corta, que será de 20 minutos. La pole de momento sería para Sebas Fabregat, después Luis Jaén, tercero Pau Alasá, cuarto Mascheroni, Takazawa, quinto, sexto Zanoni, Torres saldría séptimo, octavo Kemaski. Bueno, Zanoni parece que ha tenido problemas, ha perdido la posición con José María Torres. Y sí. Y bueno, vamos a ver, porque Carlos Guerra pues está ahora encima de Sebas Fábrega, del piloto de Virtual Racing Girona. Un piloto de Virtual Racing Girona que, como decimos, está ahí en ese top 5 de la clasificación general. Y lo llevo diciendo todas las carreras. No es el piloto más rápido, el piloto de Sebas Fábregat, pero es el piloto, podríamos decir, más regular, el que tiene el ritmo más regular, siempre constante y no cometiendo apenas errores. Es raro que cometa un error. Sí, es cierto, lo comentabas en la carrera última que estuve acompañándote en el Northlife. Y estoy de acuerdo contigo, vamos, un piloto que no le vemos cometer nunca un error, no le vemos nunca tener una actuación que sea ya decepcionante de ningún modo, sino que es un piloto que mantiene su ritmo y a base de constancia, un poco como te pasa a ti, ¿no? Comparaciones aparte, pero piloto que de no cometer ningún error, de escalar posiciones a base de... Y ahora la maldición del comentarista, y bueno, detrás también se le va... Bueno, también se ha ido Carlos no. Inmediatamente pierde el control del vehículo y mata a... Y bueno, ojo, que es Simón O'Mill el que se ha estrellado ahí, ¿eh? Se ha quedado en la grava. Simón O'Mill se ha quedado en la grava. Bueno, parece que lo podrá sacar. Vamos a ver, porque se ha quedado clavado. Enon Luis le acaba de adelantar y vamos a ver que Maski está a 24 segundos, está intentando sacarlo. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Es que creo que ha trompeado Sebas, pero que a lo mejor le ha confundido ahí a la hora de... Iba detrás, pero no le ha tocado, no estaban pegados. Puede haber sido un intento de doblar al piloto, a Sebastián Fabregat. Es posible que intentando doblarlo haya... Bueno, por ahí Fabiano Kemaski también se ha salido por fuera, pero ha conseguido pasar. Vaya, qué pena. Y bueno, ahora parece que lo ha conseguido sacar Simón O'Mill, pero ha perdido el liderato, lo llevaba todo. Quinto y lo va a adelantar Takazawa en la recta también. Madre mía, qué pena. Qué pena, lo tenía ya Simón O'Mill a 5 minutos del final de la carrera. Le ha servido en bandeja a Enon Luis la victoria. Vaya, qué lío hemos tenido ahí. De repente estaba viendo ahí un Volvo, pensaba que era el de Carlos Guerra, pero no, era el de Simón O'Mill. Ahora es sexto. Y bueno, vamos a ver si al final va a intentar apretar un poquito, por lo menos darle caza a Takazawa. Y bueno, Zanoni, que está ahora acechando el tercer puesto de Fabiano Kemaski. Y bueno, a todo esto José María Torres, que se va a encontrar ahí con un segundo puesto de momento inesperado. Bueno, la verdad es que la estrategia que ha cogido José María Torres, que lo vuelvo a decir, y ya me estoy repitiendo, pero es que la ha hecho buena. Estamos viendo que los 4 primeros pilotos, a la espera de que Takazawa haga buen uso de estos 4 minutos de carrera que quedan, pero vemos que lo que se impone son los pilotos con neumático duro y sin parada, ¿no? Vemos como, sí, efectivamente Simón O'Mill ha cometido un error, posiblemente pueda tener algún tipo de daño en el coche, pero Takazawa le ha metido 3 segundos en un sector y medio, que está claro que hay una diferencia de velocidad importante, pero no hay tanta diferencia como para compensar el tiempo perdido en boxes, ¿no? Exacto, ahí digamos que Takazawa al final le ha fallado esa estrategia de poner las blandas y le ha salido rana, porque parece que al final pues con las duras pues se aguanta. Parece que hoy Enon Luis ha compartido el hielo de sus neumáticos con la gente, con los demás, y todos van a llegar, por lo que se ve. Sí, al final, incluso ya encarando esta recta final, que veíamos antes cuántos abandonos habíamos tenido, sabíamos que esto podía ocurrir. Es decir, Bathurst Mount Panorama es lo que es, ¿no, Frank? Es como el Macau, pero
pero en circuito permanente, ¿no? Exacto. No te permite ningún fallo y al final estamos viendo que son pilotos muy agresivos todos, la parrilla está muy igualada. Cuando estás combatiendo con otro piloto a brazo partido, los muros se acercan, las frenadas son cada vez más complicadas cuando tienes que estar pendiente de que un piloto te meta el coche o tú meterle el coche a otro piloto y los muros de este circuito se cobran víctimas. Cuando vemos ahí a Simon O'Mill, que ha hecho la primera curva completamente cruzado, o sea, reincorpora la pista, pero acaba de hacer un drift envidiable, vamos. Una pena, me lo he perdido porque estaba aquí con la lucha de Stefano Zanoni y Fabiano Kemaschi que están ahí pegados. Zanoni que quiere recuperar esa tercera posición. Vamos a ver, Kemaschi que parece que ha traccionado peor y Zanoni que consigue la tercera posición. Limpio el adelantamiento entre compañeros de equipo y Zanoni que va a conseguir la tercera posición. Podio para el italiano de momento. Vamos a esperar a ver lo que ocurre a falta de 2 minutos para el final de esta carrera 1. Luego viene la locura, la carrera 2, la carrera corta, en la que de momento todos se vuelven locos en la salida, Segunda carrera, imagino que todo el mundo con blandas y sin paradas, ¿no? Bueno, vamos a ver porque en la última carrera, por ejemplo, Takazawa tuvo problemas, tuvo que llegar al ralentí prácticamente porque en la última vuelta pues ya tenía los neumáticos a cero, Bueno, pues interesante entonces ver si a lo mejor algún piloto opta por poner duras para permitirse el lujo de ir un poco más agresivo, al estilo de Lewis Hamilton cuando vemos a Takazawa que le está empezando a meter el coche a Kemaschi y que después de eso solamente 2 segundos lo separan de Zanoni, Bueno, vamos a ver porque tiene un minuto y medio, queda un minuto y medio, quedarán 2 vueltas como mucho y bueno, parece que Kemaschi tiene problemas en el coche porque parece que le vemos el capó bollado y bueno, ha adelantado Takazawa fácil a Fabiano Kemaschi, le habrá molestado lo justo, seguro que ha habido ahí un poco de labor de equipo, seguramente, y bueno, Zanoni que ha adelantado a Torres, también, Zanoni se ha puesto segundo. Sí. Totalmente. Zanoni se ha puesto segundo, vamos a ver porque el podio de Torres todavía no está ni mucho menos decidido, Cuidadito. Se va recto José María. Se va recto José María y va a perder la posición con Takazawa. Y Takazawa 2 segundos solo con Zanoni a falta de 2 vueltas, para mí es segunda posición de Takazawa 100%. Y bueno, hoy Torres se va a boxes, seguro que ha pinchado, ha tenido que pinchar para irse a boxes. Qué pena. Bueno, pues vamos a ver porque puede que al final la estrategia de Takazawa, bueno, de momento le vale un podio, la tercera posición, le está valiendo. Esa estrategia es lo que decíamos, a lo mejor si esta carrera dura 5 minutos más, pues veíamos a Takazawa liderando porque ya todos han perdido las gomas. Totalmente increíble, Franco, como lo hemos hablado durante toda la carrera, la estrategia. El piloto que sale con duras sin parar está pendiente del reloj todo el rato, es una carrera contra el tiempo. Cada vuelta es una vuelta menos de vida de neumático y es eso, es un contador que va reduciendo, va descontándote números y al final, fíjate que casualidad o no, pero estamos en la última o penúltima vuelta y es justo cuando se ha producido la caída de neumático, Frank, increíble. Bueno, última vuelta, Enoch Lewis que va a encarar ya la Conrod de Strake, la recta de atrás, después de salir de Forest Elbow, y vamos a ver, Takazawa tiene esta vuelta, nada más. Ahora, yo creo que se lo tiene que preparar bien, sin prisa, con paciencia. Creo que debe intentar mantener una distancia, entre comillas, segura, aunque sabemos que aquí en Mount Panorama eso no existe. Pero sobre todo creo que Takazawa tiene que intentar no hacer ninguna locura aquí en la parte lenta y sí prepararse una muy buena salida ahora en apenas un par de curvas a la recta de atrás. Creo que si Takazawa es suficientemente capaz de prepararse esa buena salida, traccionando y vemos cómo se va un pelín más por fuera, para cerrarle y traccionar, lo ha hecho perfecto. Frank, fíjate, bueno, una décima sobre la dirección de la curva. Vamos a ver, porque ahí viene Takazawa peleando por el segundo puesto con Zanoni. Ahí viene el japonés, el italiano, que tiene que defenderse. Van a llegar a la curva Chase muy emparejados. Se mete por su derecha. Takazawa, rueda en paralelo. Qué bonito plano desde el suelo ahora mismo. Y Takazawa llega por delante. Vamos a ver en paralelo. Aguanta Zanoni. Vamos a ver, aguanta Zanoni. Se sube por el piano y adelanta. La tiene, madre mía, qué bonito. Qué bonito. De libro. Es el adelantamiento que deberían ponerles a los pilotos en academia para que aprendan cómo se adelanta con superioridad de neumático con el piloto de delante, Fran.
impresionante. Increíble. Valtteri Bottas, ¿eh? Bueno, ahí está Takazawa, que llega segundo, Zanoni tercero, y victoria para el piloto que vemos en pantalla, Enoch Lewis. Vamos a verlo repetido, el adelantamiento en nuestras pantallas. Increíble lo que ha hecho Takazawa, cómo se lo ha trabajado, como decías tú, Antonio. Increíble el paralelo que se ha marcado el piloto japonés por fuera en esa curva. Le ha ahogado lo suficiente para adelantar, para dejarle poco espacio a Stefano Zanoni para que se lo pensara dos veces. Y bueno, llega el final de la carrera. Bueno, quinto es Simon O'Mill. Una lástima porque iba a ganar esta carrera y al final se ha quedado ahí detrás por ese fallo. Como decimos, Mount Panorama no perdona. José María Torres al final se queda sexto. Ha rozado el podio el piloto. José María Torres ahí al final con O'Mill también, ¿no? Creo que ahí realizó incluso una parada el piloto español, una pena. Y bueno, Mascheroni séptimo, Pau Alasá finalmente queda octavo, Luis Jaén noveno y finalmente Carlos Guerra décimo. Terminaron también Sebas Fabregat, piloto de Virtual Racing Girona, y Fernando Pedraza, piloto, finaliza en decimosegunda posición. No han terminado ni Jesús Huerta, ni Tomeno, ni Tasic, ni Milan Vukovic, ni Radovanovic, ni Andrea Evangelista. Bueno, pues qué carrera hemos visto. Y bueno, al final la vuelta rápida se la lleva Takazawa, ¿eh? Takazawa, bueno, pues era un poco predecible, ¿no? Que uno de los pilotos que fuesen a una parada, pues se iban a llevar la vuelta rápida con esa estrategia de doble neumático blando. Y querría comentar un poco, romper una lanza en favor de Zanoni, que ha perdido la plaza ahí a falta de 2 curvas para el final, pero chapó por el piloto italiano, chapó por el piloto italiano. Creo que sigo pensando que la estrategia sin parar era la más rápida, pero también creo que era la más complicada y la más comprometida con el piloto. Creo que era más difícil hacer funcionar la estrategia de una parada que la estrategia de duras que la estrategia de blandas. Y ahí veíamos como seguramente el coche sería inconducible ya en esa última vuelta para Zanoni. Ha mantenido la distancia, no ha perdido el control del vehículo y ha sido capaz de ofrecernos una lucha muy bonita con Takazawa, que realmente llegaba con blando y era pues un David contra Goliat, ¿no? Exacto. Ha sido, vamos, interesante ver todo eso. Y bueno, al final de esos 18 que había, 4 se nos han ido ya. Tendremos 14 pilotos en pista. Y bueno, la parrilla de salida será Carlos Guerra en la pole, Luis Jaén segundo, tercero será Pau Alasá, cuarto será Massimo Mascheroni, quinto José María Torres, sexto será Simon O'Mill, séptimo Fabiano Kremaski, octavo Stefano Zanoni, noveno Rei Takazawa y décimo Enoch Lewis. También estará luego un décimo Sebas Fabregat, decimosegundo saldrá Fernando Pedraza, decimotercero Jesús Huerta y decimocuarto Alejandro Tomeno. Esa va a ser la parrilla de esta segunda carrera. Bueno, pues vamos a ver la segunda carrera porque la cosa promete. Típica carrera sprint, ¿no? Realmente. Exacto. Neumático... El formato lo pensamos así más o menos tipo GP2, una primera carrera con estrategia y una segunda en la que pon los blandos y tira rápido, Ya, correr. Muy bonita la planificación de carrera, la verdad, porque creo que permite que veamos las dos cosas, ¿no? En la primera hemos visto cómo se ponía en la balanza dos opciones de estrategia y que, bueno, pues siendo sinceros, salvo el error de Simon O'Mill, realmente se veía que la estrategia sin parar era la estrategia superior en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a eficiencia de carrera. Permitía pues quizá esos 20 segundos con los que Enoch Lewis ha cruzado de ventaja sobre Rei Takazawa. Yo creo que era la diferencia entre una estrategia u otra, ¿no? Y sobre todo porque veíamos como en los primeros compases de carrera Takazawa no era capaz de ponerse en cabeza y hacer valer un poco el neumático blando. Entonces veía su ritmo sujeto al ritmo de pilotos con neumático duro, por lo tanto ahí no había ganancia de tiempo. Sí es verdad que en su segundo stint la verdad es que Takazawa ha hecho un trabajazo bajo mi punto de vista y ha conseguido imponer ese ritmo superior con blandas que le ha permitido al final hacer
una P2 bastante merecida, creo. A ver ahora sin paradas, carrera sprint típica como la que nos podía ofrecer la Fórmula 1 hace años, ¿no? En épocas de 2000 hasta 2005, ¿no? Que eran carreras al sprint pero divididas en tres, ¿no? Todos los pilotos paraban 2 veces, pero 3/3 de carrera completamente a cuchillo, sin compromiso, sin cuidar neumáticos, sin cuidar combustible como hoy en día, que la verdad es que vaya tela, ¿no? Vamos a ver la salida, porque delante tenemos un Volvo, un BMW, otro Volvo, un Nissan y el Volvo de Omil. Vamos a ver, porque los Nissan salen muy bien y van a encontrarse el Volvo, que parece que no sale muy allá, el BMW medio. Se puede armar una buena, ¿eh? Interesante porque realmente podemos encontrarnos una situación complicada para todos estos Nissan que salen desde atrás, Frank. Quiero recordar, y no me canso de hacer referencia a la Fórmula 1, pero ese coche de Red Bull de temporada 2010, 2011, 2012, con muy poca velocidad punta, pero que era un coche muy rápido, que cuando lideraba era un auténtico martillo, pero cuando no lideraba, ojo con el Nissan hoy. Ojo con el Nissan hoy intentando recuperar posiciones a los BMW, a los Volvo. Cuidado, Cuidado, porque tenemos pilotos que a priori deberían ser más rápidos saliendo en partes más atrasadas de la parrilla. Ese es el objetivo de la parrilla invertida. Pero ojo, porque el Nissan es un coche que va muy bien, pero no corre en recta. Y esto es más un panorama. Si quieres adelantar en un sitio donde no sea recta, amárrate los machos, porque no es fácil. Exacto. No es fácil. Va a ser complicado. Bueno, el reloj que llega ya a 0. Vamos a ver si... Ahí está. Bueno, pues va a comenzar esta segunda carrera. Señoras, señores, agárrense, porque ahora empieza lo bueno de nuevo. 20 minutos a hierro. Con estos titanes de hierro del Touring Classics. La verdad es que yo no me lo perdería. Vamos a ver cómo se da esta segunda carrera. Atentos a la salida, a esa primera curva, la curva Hell, curva infierno, porque va a ser un infierno esa primera curva. Vamos a ver, ahí está, ahí están ya todos los pilotos, se van a encender los semáforos. Luis Jaén finalmente primero, Carlos Guerra segundo, Pau Alasa tercero. Comienza la carrera y bueno, se queda ahí Carlos Guerra clavado. Vamos a ver, porque se lo pueden llevar pilotos por delante. Finalmente Maccheroni consigue el liderato. Luis Jaén segundo, Kemaski segundo, Enol Luis tercero. ¡Qué salida de Enol Luis! Pero bueno, ¿de dónde ha salido Enol Luis? Increíble. Hemos visto un poco de contazo ahí en la salida, y es lo que tú comentabas antes, que los Volvo se quedan un poco clavados en los primeros metros. Pero increíble. Y bueno, y Maccheroni, que como Lewis Hamilton en sus días buenos, salida y pies para que os quiero, ¿no? Exacto. Bueno, en su caso, neumáticos para que os quiero. Neumáticos para que os quiero. Es cierto que sale con blanda, por lo tanto, situación idílica. Kremaski justo por detrás con su mismo coche, pero con neumáticos duros, por lo tanto debería ser netamente más lento. Hacer de tapón un poco del resto de los Nissan que vienen por ahí detrás, al menos durante esta primera vuelta. Y bueno, y Maccheroni, que se ve en una situación buena, si es cierto que queda mucha carrera. Bueno, ahí vemos como Kremaski rozaba el muro de forma bastante vehemente. Exacto, y de momento pues Enol Luis pues que está ahí aguantando, cuidadito, ha conseguido una salida ahí, salía décimo y ya está ahí acechando la segunda posición, Sí, totalmente. Qué salida de Enol Luis. Tú bien comentabas que el Nissan sale muy bien y lo ha demostrado. Y bueno, vemos también ahí se ha quedado en la quinta posición Simón O'Mill, ha conseguido salvar más o menos los muebles porque lo tenía con poco lado. ¡Uy! Se ha estrellado Zanoni y se ha chocado muy fuerte. ¡Uy! Se ha quedado en medio, se lo lleva por delante también, creo que fue Pedraza. O sea, Fabregat, no sé si fue Fabregat o Pedraza. Pedraza parece que va a poder conseguir. Pedraza tiene daño estético, pero parece que el coche va bien. Y Enol Luis, que se va a meter en P3 ya. Con el neumático blando, acaba de estar adelantando a Kremaski, está en ello, pero creo que la frenada en neumático blando va a ser suficiente. Ahí lo vemos, adelantó el piloto español al italiano Enol Luis. Y bueno, próxima parada, Massimo Maccheroni.
Exacto. Ahora es cuando vamos a ver el ritmo de No Luis, que creo que puede poner el Hammer Time y recortar esa distancia a Bacheroni. Y bueno, de momento Takazawa, que se queda ahí en la sexta posición, tiene por delante a Luis Jaén, también detrás a Tomeno y a Guerra. De momento sufriendo el piloto japonés para progresar. Y Simón O'Mill, bueno, Simón Kremaski. con Kremaski ahí está. También adelantando Simón O'Mill, que no quiere perderle la trasera al Skyline de Enoch Lewis. Para mí favorito, Simón O'Mill en esta carrera, con neumático blando, el Volvo va muy bien. Él ha demostrado que además que es capaz de llevarlo aún mejor. Y como vehículo de remontada en este campeonato de turismos clásicos no se me ocurre mejor vehículo que el Volvo para hacer una remontada, ¿no, Fran? Exacto. Un Volvo, y sobre todo cuando lo hemos visto que lo ha manejado de maravilla en este circuito. Y bueno, vamos a ver Takazawa, que quiere dar cuenta ahí. Vemos adelantando a Luis Jaén, no, aguanta en paralelo, se toca con el nuevo Jaén. ¡Qué bien! Ahí está. Qué bien. Y bueno, Takazawa que adelanta. Ahí está, ya quinto. Enoch Lewis, que ya está encima de Massimo Maccheroni, el italiano del equipo Balas. Ya tiene colgado. Luis Jaén ha perdido ahí el coche. Wow. Ha contactado muy fuerte con el muro y no sé si tiene daño, pero ha perdido el coche ahí en frenada, parece, Y ha perdido posiciones, ahí lo la vemos. dirección. Octavo. Y bueno, vamos a seguir aquí adelante. Vamos a ver a Enoch Lewis. De momento, todos los pilotos completando la segunda vuelta de momento. Maccheroni, el Luis, O'Mill. Vamos a ver, porque ahora viene O'Mill. Cuidado, que le intenta echar el coche. No, finalmente se queda ahí detrás. Va a intentarlo en la recta. Vamos a ver, porque esto puede ser Máximo Zonta. Exacto. No, parece que Simón no quiere meterse en problemas en esta carrera. Va a esperar a que se resuelva el conflicto entre los dos pilotos que lleva delante. No parece que tenga muchas ganas, a lo mejor, de meterse en fiestas tan pronto. Exacto, y bueno, ahí vemos a Enoch Lewis. A distancia. Esto debería ser para Enoch Lewis. Uy, pues no. Ha tenido contacto. Y bueno, se va por fuera Maccheroni. Cuidado, que se va por fuera Maccheroni. Un Schumacher en Hungría 2006. Exacto, y cuidado, ahí está, ahora sí que lo va a adelantar. No, aguanta Maccheroni. No, muy bien Maccheroni, desde fuera adentro, traccionando mejor. Y creo que Enoch Lewis un pelín de impaciencia, queriendo meter el coche bueno, de cualquier manera, y le va a costar. En paralelo O'Mill. Cuidado en paralelo O'Mill y Enoch Lewis, vamos a ver. Le bota mucho en ese piano. A punto de perderlo O'Mill. Ha visto ahí la oportunidad y de momento ahí aguanta. Vamos a ver ahora, porque el Volvo puede cobrarse una nueva víctima. Ahí vemos en paralelo, tiene el interior ahora para la próxima curva. Enoch Lewis. Ahí está. Ojo la frena muy bien Enoch. Ahí está. ¿Se han tocado? Bueno, muy bien, aguantando ahí Enoch Lewis. Iba a decir, Frank, que tanto Enoch como Simón tienen que ser inteligentes, no meterse en guerras ellos dos ahora, intentar superar a Maccheroni y romper la carrera, porque creo que tienen ritmo para ello, y decidirse entre ellos más adelante. Pero bendita sea, entre comillas, la no inteligencia de pegarse totalmente, de encarnizarse el uno con el otro desde ya, intentando adelantar a Maccheroni y adelantarse entre ellos. La verdad es que es muy bonita esta carrera sprint. Está siendo de momento muy bonita, y vamos a ver, porque normalmente cuando te frascas en peleas pues sueles perder tiempo, y por detrás viene Fabiano Kremaski a 2 segundos y Takazawa a 3 segundos, Cuidadito, que vamos a ver si no se meten los dos ahí y tenemos ahí un grupito interesante, La verdad que sí, bueno, y destacar también el ritmo de Maccheroni, que si bien Enoch y Simón están pegados, pero aún pendiente de estos dos animales, está manteniendo una buena distancia con Kremaski, que sí es cierto que ahora se acercaba un poco, pero lo mantiene entre esos 1,5 2 segundos con el grupo de cabeza, que ojo al ritmo de Massimo Maccheroni, que si bien quizá no es para ganar la carrera, pero podemos tener un candidato al podio, Sí, vamos a ver, ahí está intentándolo ya de nuevo Enoch Lewis. Va a intentarlo de nuevo en la curva Chase. Esta vez le cierra la puerta en las narices. Cuidado con el switchback ahora, porque puede tener la se tocan. Uy, se va Maccheroni, se fue. Qué pena. Se fue Maccheroni. Creo que 3. Y bueno, vamos a ver.
Simón O'Mill pues ahora sigue ahí detrás, pierde la primera posición. Máximo Maccheroni, que ha aguantado todo lo que ha podido. Increíble Pues ahí la defensa. No es muy bonita la pelea. Ahí vemos cómo cerraba muy bien el interior. Y ojo ahora porque no Luis se la juega. Si no tracciona muy bien en esta curva, o mucho mejor que Simón, seguramente pierde la posición y ahí lo vemos. Creo que esto es territorio Volvo, ¿no? Bueno, ahí está, sí, ahí lo vemos. En paralelo, le cierra mucho, se van rozando, chapa ahí. Vamos a ver porque ahí está, bueno, Simón O'Mill lidera, sí, lo consigue el piloto español. Lidera O'Mill, segundo, Enoch Lewis. Bonito adelantamiento, Ojo, vamos a ver, cuidado. Vale. Cuidado que pierde la tracción y por detrás vemos a Takazawa adelantando a Fabiano Kemaski o intentándolo, vamos a ver, lo va a intentar por fuera, el switchback lo puede intentar ahí en esa curva, es muy complicado. Lo ha metido, pero creo que lo ha metido donde no cabe. Uf, madre mía, ahí está, Takazawa, madre mía, Takazawa. Qué buena. Madre mía, Takazawa lo que acaba de hacer ahí en esa zona, en las curvas de la Katin Raid Park, increíble lo que acaba de hacer. Y bueno, Enoch Lewis, bueno, espérate que Enoch Lewis no se despega de momento del todo, está ya 3 décimas, están bajando ahora la curva Skyline, la curva Dipper, y vamos a ver, repetido. Qué pena, porque podría salir muy pegado a la recta de atrás, pero ahora lo ha perdido un poco ahí en frenada. Muy bien Enoch, abriendo mucho la última, para salir con buena tracción. Bueno, Enoch. Bueno, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pero ha salido totalmente de lado la recta de atrás. Sí, estaba poniendo la repetición del adelantamiento de Takazawa, pero se ha visto en la pantalla de directo pequeña. Increíble cómo ha salido de lado. Y bueno, Takazawa que está ahora al rebufo de Maccheroni, cuidado. Ahí está Takazawa on fire. Buscando el podio. Con ese coche, con el Skyline. Con el Skyline. Con calma, pero Maccheroni parece que se le atraganta un poco esta última frenada siempre. Exacto, ahí está. El piloto italiano. Pues ahí está Takazawa desatado con Godzilla. Ese es el apodo que le dieron los medios australianos cuando lo vieron destrozar a todos aquí en circuitos como este, el Mount Panorama. Ahí está, vamos a ver, de momento se va a esperar, ahí pegadito, seguro que si vemos ahí el plano subjetivo del morro, pues lo vemos pegadísimo al Rey Takazawa, y cuidado que detrás está Fabiano Kemaski, cuidado que puede aprovechar el rebufo el italiano. Ahí vemos la sinergia japonesa con el Nissan, ¿no? Yo creo que Takazawa tiene muy por la mano este coche y lo está demostrando, es capaz de rodar al ritmo de los pilotos de cabeza, y yo creo que lo interesante sería ver si Takazawa realmente es capaz de adelantar a Maccheroni, que está poniendo una batalla impresionante en esta carrera sprint. Muy buena carrera la del piloto italiano. Está ahí tapando muy bien, se está mostrando como... comparando la Fórmula 1 como Pérez, que Pérez es un hueso duro de roer para adelantar, Totalmente, me recuerda un poco a una carrera en la que Carlos Sainz tuvo que defenderse de Michael Schumacher durante varias vueltas, primera o segunda temporada de Sainz, creo, en la Fórmula 1, y lo decía, uy, ¿no? se ha salido Maccheroni, cuidado que en Skyline le puede echar el mantiene el interior un poco. Bueno, ¡la pena! ¡Oh! Trompeó Maccheroni. Qué pena. Es muy comprometido a utilizar el coche ahí, Uf, es muy complicado. Bueno, se va hace bien el italiano. Cuidado. ¡Uy! Uf, creo que tenía el Worker Prevention. Se ha vuelto fantasma. Pero bueno, ha sido inteligente, se ha ido ahí a una zona que estaba más abierta para darse la vuelta. Sí, a priori lo hacía bien para darse la vuelta en la escapatoria, pero ha perdido el coche una vez más dándose la vuelta y se ha metido totalmente en la trazada. La verdad es que, bueno, una maniobra un poco cuestionable de Máximo ahí, que afortunadamente no le ha costado la carrera a nadie, pero... Sí, la verdad, lo que podemos ver es que, ahora lo acabo de ver en la repetición, es que ha perdido el control justo al pisar el piano, lo ha perdido ahí. Ajá. Ha sido al perder el piano, ha botado demasiado y ahí ha salido como un resorte. Vemos muchas veces que el inclinar el coche encima del piano pues hace que la parte de atrás
se mueva un poco por libre ya, sobre todo en zonas de aceleración o de frenada, donde hay tracción en el neumático, es más fácil perder la parte. Bueno, pues de momento parece que ahora hay calma tensa, por así decirlo. Las únicas distancias así de menos de un segundo es ahora mismo el grupo que forman André Evangelista, José María Torres, Luis Jaén y Máximo Mascheroni, que ha caído ahí a la 10ª posición. Y de momento ahí están más o menos a menos de un segundo cada uno entre ellos. Así que pues estaremos atentos, vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento el BMW de Luis Jaén pues que está teniendo un buen estreno en este campeonato, no está yendo muy mal. Está ahí peleando por el top 10 y qué decir. Interesante a Mascheroni si es capaz de pasar página con ese incidente y centrarse en la remontada, ¿no? Bueno, pues vale, has cometido un error, no tienes solución ya, ahora tienes una carrera distinta que correr. Antes estaba peleando por un top 4, ahora estás peleando por subir en el top 10 todo lo posible, pero bueno, Mascheroni hemos visto durante el principio de la carrera que es un piloto que tiene ritmo para estar entre los 4 o 5 primeros y lo estamos viendo, ¿no? Que ya se está acercando a los pilotos que tiene ahora en ese grupo por delante suya. Tiene que mantener la calma, hacer reset mental y correr lo mejor posible esta nueva carrera que se le presenta. Ojo, porque vemos ahí a Evangelista, creo que ha cruzado el coche. Sí, Evangelista parece que ha tenido problemas, se le ha cruzado el coche, vamos a ver si se está quedando grabado. Sí, así que, menos mal. Al menos visualmente se aprecia que tienen un problema con los cambios. Delantera derecha y trasera izquierda tienen tema de la dirección, la suspensión, y vemos cómo va corrigiendo todo el rato. El volante no está recto, creo. Sí, parece que tiene algún problema con las suspensiones. Sí. El piloto italiano. Y bueno, cuidado Luis Jaén, que derrapa. Y casi le roza ahí Máximo Mascheroni. Ha conseguido salvarlo a milímetros del muro, Ha conseguido salvarlo a milímetros. Bueno, ahí vemos a Zanoni que seguía por ahí detrás. Definitivamente parece que ha tenido algún impacto Zanoni, porque lo vemos con 100% de daño. Sí, Zanoni creo que ha tenido antes un trompo y se ha ido hacia atrás, estaba ahí peleando por esas primeras posiciones y al final pues mira, está ahí peleando por ahora mismo la 11ª posición con Sebas Fabregat, ese BMW que como decimos ahí está con su ritmo, podríamos decir, de trote cochinero. Siempre ahí sin cometer, vamos a decirlo bajito, sin cometer errores. Vamos a cambiar. Sin cometer errores. No pierdas la trasera completamente enfrenada y mates a todo el público. Exacto, no hagas que se vuelva a salir Simón 1000, que si no. Madre mía. Un barco ese BMW por otro lado, Hablemos del elefante en la habitación, ¿por qué no? Porque es enorme ese coche. Exacto. Increíble como al girar ese BMW se mueve él y no mueve el circuito a otra parte. Exacto. Sí, cuando el BMW acelera no se mueve el BMW hacia adelante, el circuito se mueve hacia atrás. No veas. Bueno, y a lo tonto ya quedan 4 minutos de carrera, A lo tonto. Sí, la verdad es que hemos tenido opción todo el rato, hasta hace apenas un minuto, incluso en la última vuelta hemos tenido trompos, hemos tenido de todo, y los 20 minutos se pasan volando, Exacto. Y bueno, de momento la única lucha que tenemos es la de Zanoni con Sebas Fabregat, que está aguantando, ahí le da el besito por detrás. Zanoni a Sebas Fabregat, le está intentando poner nervioso, lo intenta ahí en la curva de Raid. Lo consigue Zanoni y adelanta a Sebas Fabregat. Bueno, Pau Alasá, que parece que sigue teniendo problemas, ha trompeado ahora en las S. Zanoni a 2 ruedas, Fran. Zanoni a 2 ruedas, ha perdido totalmente el coche, se ha subido al piano y ha hecho tranquilamente 50 o 100 metros a 2 ruedas, Fran. Qué pena, me lo he perdido, maldita sea. Si tienes oportunidad luego de ver la repetición de alguna manera, si algún piloto la graba o algo, increíble. No, sí, luego en el Race Room se queda guardada, por lo menos en mi juego se queda guardado, en mi ordenador, si la repetición, sobre todo para futuras reclamaciones. Ya que no lo ha visto la gente, si antes de despedir la retransmisión, si tuvieras oportunidad de ver ese lance y enseñárselo a la gente que está viendo, ¿no? Ha
cuanto menos curioso, vamos. Exacto. Auténtica maniobra de stuntman, de maniobra de cine, de poner el coche a dos ruedas y mantenerlo, pues la verdad es que Danoni ha echado el desayuno, yo creo, ¿eh? Se ha puesto la cosa fea. Bueno, ha echado el desayuno a la hora de la cena, ¿eh? Así que imagínate, ha echado la cena, ha echado el almuerzo. Así de lado se le ha puesto. Y mientras tanto, pues... Carlos Guerra, que se acerca, por cierto, a Alejandro Tomeno. Exacto, ahí está aguantando. Tomeno, que bueno, está quinto, ¿eh? No ha podido terminar la primera carrera, pero de momento está cosechando un buen resultado en esta segunda. Y ahí va aguantando, va a tener que aguantar el duro rival, que es el Volvo 240 Turbo, el famoso Turbo Brick, el Turbo ladrillo. Como sufre mucho Carlos Guerra con el Volvo al principio del sector lento, prácticamente de lado en cada curva. La verdad es que es muy complicado de hacer entrar en razón a esa bestia. Y creo que lo cual le da más mérito todavía a la carrera que está haciendo un hombre como Simón O'Mill, que está liderando con autoridad, sin cometer errores, con el mismo coche, ¿no? Creo que exacto, destaca aún más el mérito de su carrera. Exacto, está ahí y encima ya a 4 segundos cuando ya queda 1 minuto y medio, así que seguramente le tendrá un paso más por meta y ya será la última vuelta, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, porque están ahí en la curva Forest Elbow. Ahí estaba ahora Carlos Guerra muy pegado a Tomeno. Vamos a ver qué es lo que hace el piloto sueco, Carlos Guerra, un nombre muy español, pero bandera sueca. El rebufo del Volvo puede ser clave aquí porque se puede poner en 260, ese coche. Exacto, ahí lo vemos, 255 ha rozado. Exacto, ha estado ahí a esa velocidad a punto. Y frena bastante mejor que Alejandro Tomeno, ¿eh? Pues sí, ha frenado muy bien, ¿eh? Y eso que es un coche pesadito, ¿eh? Podríamos decirlo, ¿eh? No es el BMW de Fabregat, pero es un transatlántico curioso también, ¿eh? Exacto. Bueno, pues vamos a ver. Entramos ya en la última vuelta. Quedan ya 17 segundos de carrera. Y bueno, que Simón O'Mill, pues que va a cortar la racha de Enoch Lewis. Si no hay hecatombe, cuidado. Uy, que derrapa ahí en esa curva. En la curva de cutting. Cuidado, vamos a, como digo, salvo hecatombe, Simón O'Mill va a cortarle la racha que llevaba Enoch Lewis desde la segunda carrera de Imola. Las había ganado todas. Había ganado la segunda de Imola, las dos de Gelerasen, las dos de Suzuka y la primera de aquí, de Mount Panorama. Simón O'Mill, que por el contrario se llevó la primera de Imola y de momento se va a llevar, está a punto de llevarse esta segunda carrera del Mount Panorama. De momento solo hemos tenido 2 ganadores diferentes en este campeonato. Bueno, la verdad es que los dos han demostrado, al menos en esta carrera que he podido acompañarte yo, que tienen un nivelazo, un pilotazo. Incluso Simón O'Mill en esta última vuelta, que yo seguramente habría hecho en tercera y sin tocar ni un piano ni con un palo, pero con todo y con eso, pues sigue yendo rápido. La verdad es que, no sé, un nivelazo. Yo creo que hace justicia esta victoria en la segunda carrera Simón O'Mill, porque tuvo ese trance en la primera carrera, no sabemos si doblando a Sebas Fabregat, un pequeño lance de carrera sin más, pero que le privó de lo que yo creo que iba a ser una victoria en principio y se resarce, ¿no? Se resarce aquí. Pierde puntos, creo, ¿no? Con Enoch, porque Enoch se va a ir de aquí con una P1 y una P2. Mientras que bueno, pero la diferencia de puntos entre primero y segundo es mayor en esta segunda carrera. El sistema de SRLX pues no deja configurar mucho. Y bueno, ya ahí le vemos entrando a meta. También entra a meta Enoch Lewis segundo y Takazawa, que va a quedar tercero. Buenas carreras para Rei Takazawa. Ahí le vemos entrando, derrapando. Vamos a ver, cuidado por detrás. Uy, ha trompeado Carlos Guerra. Creo que estaba intentando adelantar a Alejandro Tomeno.
Y bueno, por detrás, Kremaski entra en cuarta posición. Tomeno que se va a quedar quinto. Y vamos a ver. Mascheroni la última, Cuidado porque llega con buena inercia Mascheroni y Carlos Guerra que acaba de cometer un error. Tracciona mejor Mascheroni. No sé si tendrá tiempo antes de. No No le da tiempo. No le da tiempo. Cerca, Y bueno, muy cerca. se queda Mascheroni. Zanoni con pedaza, sigue viendo carrera aún, Fran. Vamos a ver, ahí está Stefano Zanoni que va a intentar echarle el guante en la Murray Corner. Va a hacer un Kiriat. Ahí está, por fuera, cuidado. ¡Uy, qué adelantamiento! Muy limpio Zanoni. Muy limpio. Qué adelantamiento le acaba de hacer a Fernando Pedraza. Y ahí lo vemos, llega a meta. Fernando Pedraza que cierra el top 10. Y bueno, Tomeno, no sé por qué me pone el décimo. Fabregat llegando el 12º. Muy bien para Fabregat que vuelve a terminar las dos carreras. Muy bien. Y Pau Alasá que también termina 13º. No ha conseguido terminar finalmente Andrea Evangelista, que era el último que quedaba en la pista. No han tomado la salida ni Jesús Huerta, ni Tasic, ni Vukovic, ni Radovanovic. Esas son, ahí ven en pantalla la clasificación general de esta segunda carrera. Y bueno, Antonio, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Muy las dos carreras, cada una con sus ingredientes particulares, ¿no? En esa primera carrera veíamos un poco el duelo de estrategias, esa batalla entre parar o no parar, dos stints de blandas, un stint de duras, y que creo que al final se decantaba por no parar y cuidar los neumáticos, cosa que no todos los pilotos eran capaces de hacer. Veíamos pilotos a falta de 10 minutos parando con duras para poner blandas porque veían que quizá no llegaban. Pero esta segunda carrera, por el contrario, sin tanto duelo de estrategia, un poco más a cuchillo, ¿no? Lo que tú decías, Fran, antes. Exacto. Donde la salida todo el mundo salía totalmente a muerte y a batirse el cobre con los demás. No hay parada de boxes, no hay segundo stint en el que recuperar nada. Aquí todo es 20 minutos, toda la carne en el asador y tienes que ganártelo todo en pista. Y creo que es muy bonita la carrera. Exacto, ha estado muy bien ahí. Vamos a pasar al canal de entrevistas en el canal de Race Room Spain, donde nos espera ya Rey Takazawa. Vamos a hablar con él. Hola Rey, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué espectáculo has dado hoy en este circuito? Un momento, antes de nada, Antonio, tienes que configurar el push to talk, si no se te oye. Bueno, Rey, qué carrerón, aunque no has ganado, pero vaya espectáculo que has dado hoy en el Mount Panorama, Primera me la jugué completamente a la estrategia. A ver, es que aquí esto era una carrera de ahorrar. La verdad es que estaba esa opción desde el principio, ahorrar combustible, porque no se llegaba a fondo. Pero a mí ahorrar es que se me da fatal. No soy capaz de ahorrar combustible. Rueda sí, pero no sé qué hago con el pedal de gas. Que lo vi claro, desde el entrenamiento dije, no, voy blando y que sea lo que sea. Y bueno, antes de la parada de boxes estaba un poco preocupado, no tenía tanto ritmo y más bien mi ritmo era muy parecido a las dos bestias de O'Mill y Enol. Entonces tampoco era capaz de ganar más tiempo para ir recortando a los atrás. Y nada, paré y nada, luego la segunda confié mucho en también los desastres de los demás. Muchos tuvieron que parar al final a por combustible, gente de la cuneta y así. Y nada, remontando posiciones, ya ves. Exacto, y bueno, te hemos visto que al final optaste por una estrategia con las blandas y los demás pilotos parece que al final no han parado y te han dejado un poco en desventaja. Sí, es que es eso, era otra estrategia completamente diferente. Pero bueno, al final dio resultado. Bueno, pues muchas gracias, Rey. No vemos a nadie más para entrevistas, así que bueno, Antonio, no sé si tienes algo que decir. Antonio creo que no nos oye. Bueno, pues gracias, Rey. Vamos a ir ya cerrando el directo. Bueno, espérate. Rey, muy buena carrera, tío. Ahí está. El directo ya.
Que nada, muy buena carrera, la verdad, Rebe, estábamos hablando al principio de tu primer stint, de la carrera larga, que era un poco un duelo entre conseguir ganar tiempo con blandas o alargar mucho las duras y la verdad es que una alegría que hayas optado por la estrategia de doble stint porque te has Sí. hinchado a adelantar, te has hinchado ahí a pelearte con la gente en la segunda mitad de carrera y ha sido un placer verlo al menos desde fuera. Gracias a vosotros. Bueno, pues si no hay nada más, os doy las gracias por estar aquí, Antonio, Rey. Muchas gracias. A ti, Fran, por invitarme. Bueno, y nada más desde aquí, desde el circuito del Mount Panorama. No podemos dejar imágenes, tengo problemas con las repeticiones. No puedo reproducir las repeticiones, los mejores momentos de la carrera. Espero que hayan disfrutado de la misma. Y bueno, próxima carrera, el circuito de Zandvoort. No se lo pierdan porque va a ser una carrera muy bonita. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima. ¡Saludos!